Libro Desmond II, Objetor de Conciencia. Capítulo 6. Guerra. Desmond, ¿te gustaría ir a Nueva York este fin de semana? Le preguntó su amigo Robert Taylor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Desmond respondió a la pregunta de su amigo con otra pregunta. No he visto a mi familia por mucho tiempo y no creo que mi automóvil viejo pueda hacer el viaje. Tú tienes un auto bastante mejor. Te pagaré el combustible y un poco más. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Cuándo salimos? El viernes y volvemos el domingo, respondió Robert. En ese tiempo, el gobierno de los Estados Unidos estaba reclutando jóvenes para servir por un año en las Fuerzas Armadas. Robert era uno de esos reclutas, y le faltaba solo un mes para concluir su servicio. Antes de poder salir, los muchachos tuvieron que terminar sus trabajos, de modo que partieron más bien tarde para el viaje de 480 kilómetros a Nueva York. En un lugar era una carretera de solo 2 vías y estaba tan oscuro que Desmond no podía ver el camino. «Mira», le dijo a Robert, «¿ves esa limusina que va allá adelante? Voy a seguirla». La limusina tenía buenas luces y marchaba a bastante velocidad, y Desmond logró mantenerse cerca de ella. Lo llamativo fue que el domingo, durante el viaje de regreso, notaron que el camino por donde habían ido detrás de la limusina era un angosto camino de montaña, con banquinas más angostas aún. Desmond agradeció profundamente a Dios por haberles permitido recorrer ese tramo sin deslizarse hacia los precipicios que había junto a este. Si hubiera ocurrido eso, seguramente ambos habrían muerto. Antes, mientras Desmond se preparaba para salir de la casa de los Taylor y Robert acomodaba el equipaje en el automóvil, su amigo dijo: «Muchísimas gracias por el hermoso tiempo que pasamos con ustedes, mamá y papá, y por la rica comida», añadió. «Sí, ha sido muy bueno estar aquí. Muchas gracias», agregó Desmond. Pronto estaban recorriendo el camino de regreso y gozando de la calidez del automóvil en un frío día de diciembre, y escuchando radio. De repente se interrumpió el programa de música y por un segundo todo quedó en silencio. Entonces, los japoneses bombardearon Pearl Harbor en Hawái. Norteamérica está en guerra. Cualquier miembro del personal militar que no está en su cuartel debe presentarse de inmediato. Repito, Estados Unidos está en guerra con Japón. Robert y Desmond se miraron con incredulidad reflejada en sus rostros. El anuncio comenzó a penetrar en sus mentes. «Sospecho que este es el fin de mis planes de pasar solo un mes más de servicio militar», dijo Robert, un tanto conmocionado. «Seguramente estaré en las Fuerzas Armadas todo el tiempo que dure la guerra. Me pregunto cuánto tiempo será». «¿Quién lo sabe? Probablemente me toque unirme contigo pronto», respondió Desmond. Él no había sido reclutado porque tenía un número de sorteo muy alto y además trabajaba en el astillero, que él consideraba que era una industria esencial para los planes militares del gobierno. Mientras los dos jóvenes viajaban por la carretera esa tarde del 7 de diciembre de 1941, sus pensamientos estaban en el futuro y lo que éste traería para ellos. 3 veces esa tarde fueron detenidos por la policía antes de llegar a casa. Siendo que Robert estaba con el uniforme puesto, la policía quería saber a dónde se dirigían los dos jóvenes. Después de que Robert les explicara que habían estado en Nueva York y que se dirigían a su cuartel, los dejaban pasar. Entretanto, Desmond pensaba en el día que había ido a la oficina de reclutamiento para registrarse, como debían hacer todos los varones a los 18 años. El pastor Wood de su iglesia fue con él. Esperaron en el pasillo hasta que el oficial de reclutamiento lo llamó. Habían unos 4 o 5 oficiales en la oficina. Después de registrar su nombre y el domicilio, estaban listos para darle una clasificación. «Quisiera registrarme como no combatiente», les dijo Desmond. «Hijo, no hay tal cosa en el ejército», les respondió un oficial. «Señor», Desmond recordó dirigirse al oficial como señor. «Pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y nosotros guardamos el sábado, por lo que no realizamos tareas regulares ese día. Sí podemos cuidar de los enfermos y los heridos los sábados, tal como lo hizo Jesús». «¿Qué tiene eso que ver con ser no combatiente?», preguntó otro oficial. «Bueno, creemos que debemos guardar todos los 10 mandamientos.
Uno de ellos dice, no matarás, de modo que no creemos en usar armas, respondió Desmond. El pastor Wood asintió con la cabeza, al parecer satisfecho con las respuestas de Desmond. El oficial reclutador parecía perplejo. ¿Qué pasaría si todos asintieran de esa manera, jovencito? ¿Cómo podríamos pelear en una guerra? Si todos pensaran de ese modo no habrían guerras, replicó Desmond, pero habrá soldados que serán heridos, señor, y me gustaría ayudar a cuidarlos. Ok, 2, pero entonces tendrás que registrarte como objetor de conciencia, propuso otro oficial. Pero señor, no soy un objetor de conciencia. Desmond recordó lo que sabía de los objetores de conciencia. Hacían demostraciones contra el gobierno, no saludaban a la bandera ni querían usar uniformes militares o hacer cualquier cosa que pudiera ayudar en la guerra. Él no quería que lo mezclaran con esas personas. Pues verás, hijo, tú me dices que quieres guardar el sábado y que no quieres portar armas. Si entras en el clasificación de 1A y quisieras guardar tu sábado y no portar armas, te puedo asegurar que pronto estaría frente a una corte marcial. Pero si tienes la clasificación 1A o en que la O representa objetor de conciencia, aún el ejército no puede ponerte ante una corte marcial, explicó el oficial. Así que, ya ves, eso sería lo mejor para ti. Ser un objetor de conciencia no significa que no servirás a tu país, solo significa que vas al ejército con escrúpulos o reservas. Desmond miró al pastor Wood, que le devolvió la mirada. Desmond, creo que será mejor para ti tomar la clasificación que él te sugiere. No hay mucho más que tú puedas hacer, le recomendó el pastor. Mientras avanzaban con el automóvil ese domingo 7 a la tarde, Desmond recordó aquel momento clave. ¿Qué le deparaba el futuro? Él no tenía dudas de que pronto sería llamado al servicio militar. Y tenía razón. Pronto le llegó su saludo en el correo y el 1 de abril de 1942, Desmond ingresó en el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso no era ninguna broma.